Muchísimas gracias, muy buenos días, doctor César Camacho Quirós, presidente del Partido Revolucionario Institucional, licenciada Ivonne Ortega, secretaria general del PRI, señoras y señores integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional en las entidades federativas, señores y señoras delegados, muy buenos días. Quiero empezar agradeciendo la invitación del presidente nacional del PRI, del doctor Camacho, para asistir este día a la sede nacional de su partido. Es una distinción y una responsabilidad acudir el día de hoy como miembro de una autoridad electoral autónoma a la casa de una de las fuerzas fundamentales de la vida política de México. Pero es también, y lo quiero agradecer y reconocer, una oportunidad para subrayar que la democracia inequívocamente es diálogo, comprensión, intercambio de puntos de vista, y si eso debe darse entre actores políticos, también debe cobrar carta de naturalización que la autoridad electoral mantenga interlocución permanente, respetuosa, incluso cercana con el conjunto de los partidos políticos que son, a fin de cuentas, los mejores instrumentos que se han concebido para vincular ciudadanía política y al Estado, para que los ciudadanos ejerzan su derecho fundamental de asociación y puedan incidir en los destinos de las sociedades a las que pertenecen. En suma, sin partidos no hay democracia, y hoy agradezco la convocatoria de uno de los partidos que hacen posible el régimen pluralista que ha construido México. Así que gracias una vez más por su invitación, por su hospitalidad. Conforme marcan nuestras leyes, en la primera semana de este mes de octubre dio inicio el proceso electoral federal 2014-2015, en el que, como cada 3 años, se renovará el espacio de representación popular por excelencia en nuestra República, la Cámara de Diputados. En esta ocasión, además, ha iniciado también la puesta en operación de la ambiciosa y compleja reforma electoral plasmada en cambios constitucionales y legales en este 2014. Hoy tenemos una renovada autoridad electoral, no solo en sus integrantes, sino en sus funciones, atribuciones, responsabilidades y también en su denominación. El Instituto Nacional Electoral, el INE, como ya le decimos todos, es el orgulloso heredero de una de las instituciones más importantes que lograron construir los partidos, los gobiernos y los ciudadanos de México en las últimas décadas, el Instituto Federal Electoral. No es un ejercicio de mera nostalgia, sino de indispensable justicia histórica y pertinencia política identificar las claves de la creación del IFE, de los cimientos del INE. Recordemos que hace poco más de 2 décadas y media, a fines de los años 80 del siglo XX, en los momentos más adversos de la llamada crisis de la deuda que afectó al conjunto de América Latina y rompió uno de los procesos de desarrollo más importantes que hayan vivido nuestras naciones, y precisamente luego de una etapa de amplia expansión de la economía, de la industria, de las zonas urbanas, de la escolaridad, fue evidente que nuestra sociedad se había transformado en muchos sentidos para bien al ampliarse las bases materiales para el ejercicio de la ciudadanía, y que esa sociedad cada vez más compleja y activa requería de un marco institucional también transformado y modernizado para expresarse políticamente de manera plural, formal e institucional. Las reformas electorales que habían comenzado en los años 70 y que permitieron la incorporación a la arena electoral de muy disímbolas fuerzas y que dieron lugar a la constitucionalización de los partidos políticos como entidades de interés público y a la expansión de la representación de las minorías en la Cámara de Diputados, para inicios de los años 90 volvieron a ser la clave para inyectar institucionalidad y certeza a las transformaciones políticas del país. Así nació el IFE en 1991, fruto de un acuerdo con visión de Estado entre el gobierno, el PRI y parte fundamental de las oposiciones para asegurar que fuera la vía electoral, pacífica, institucional, el cauce para procesar la creciente pluralidad y complejidad de la vida política de México. En 1994, hace 20 años, nuestro país amaneció con la zozobra de la violencia política. Al levantamiento zapatista en Chiapas siguió el terrible asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Fue en ese momento de dolor
de incertidumbre, de desconcierto, cuando las fuerzas políticas de México, o para decirlo sin eufemismos, cuando los políticos responsables de la vida política de México decidieron robustecer el camino institucional, legal, de respeto a los derechos humanos, y en un acuerdo sin precedentes, el gobierno, el PRI y todos los partidos importantes de oposición procedieron a fortalecer al árbitro electoral, creando la figura de los entonces llamados consejeros ciudadanos. Gracias a esa altura de miras, en un año fatídico, el de 94, México no se descarriló, sino que asistió al proceso electoral con mayor participación ciudadana en nuestra historia. Ustedes, como partido, apoyaron y auspiciaron la creación del IFE, lo fortalecieron en momentos de necesidad y contribuyeron, qué duda cabe, a la construcción de la nueva institucionalidad democrática que hoy nos rige. Para 1996 se dio la reforma de la plena autonomía del IFE, a la que siguieron los fenómenos propios de la democracia, como son los llamados gobiernos divididos, donde el Ejecutivo no tiene asegurado el control del Legislativo, fenómenos como la alternancia, en nuestro caso ya 2 veces en la Presidencia de la República y en cientos, miles de municipios a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hago este recuento en el que ya no me extiendo más para decir que los desafíos políticos del México de cambio de siglo fueron enfrentados, atendidos con visión de Estado a través de la creación y edificación institucional y, si me permiten, a través de la tarea de la política con mayúsculas. Así, el IFE se volvió una institución mexicana de amplio reconocimiento nacional e internacional y la ciudadanía se fue adueñando de esas siglas en su vida cotidiana. Trae tu IFE, aquí está mi IFE, se repetía millones de veces todos los días. La gente había hecho suya una institución en su día a día, lo que es quizá la forma más elocuente de ver la identidad entre el ciudadano de pie y una institución del Estado. Pero en la vida de las sociedades no hay estaciones terminales, todas son de ruta, de paso. Siempre se viene de algún lado y se busca un destino nuevo. Las principales fuerzas políticas de nuestro país acordaron en 2012 una vasta agenda reformista que incluyó la educación, las telecomunicaciones, el sector financiero, la energía y, una vez más, afinar y cambiar las reglas de la disputa político-electoral. Así nació el Instituto Nacional Electoral, en buena medida sobre la credibilidad y buenas cuentas que, a pesar de sus detractores, acreditó el IFE a lo largo de casi un cuarto de siglo de existencia. Elecciones genuinas, competidas, incertidumbre en el resultado, certeza en los procedimientos y, lo más importante de todo, sufragio efectivo. Tan se reconoció el trabajo del IFE, su imparcialidad, que incluso se propuso desde voces que llegaron a ser muy críticas con la autoridad electoral, me atrevo a decir injusta y abusivamente críticas en ocasiones con la tarea del árbitro, que la autoridad electoral heredera del IFE organizara las propias elecciones internas de los partidos políticos si estos así lo solicitan. Eso es ya letra constitucional. Sobre el prestigio, la confianza del IFE, nace el INE, y con él un nuevo modelo o un nuevo sistema electoral mexicano en donde perviven las autoridades y, por supuesto, las reglas electorales locales en las entidades, pues definirlas es atribución de los congresos locales a través de las constituciones de las entidades que conforman la República, con una institución nacional que ya tiene cierta injerencia en las elecciones locales. Se trata de una suerte de federalismo concurrente en materia electoral. Así, las elecciones convergen o concurren en 2 planos. Por un lado, el INE atiende directa y exclusivamente las elecciones contempladas en la Constitución Federal, y por el otro, los organismos públicos electorales se encargan de los comicios definidos por las constituciones de los 31 estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Mas la reforma electoral ahora nacionalizó diversas funciones electorales que antes eran atribución de las entidades, como la capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de sus funcionarios,
así como las reglas y lineamientos en materia de resultados preliminares, de observación electoral, conteos rápidos, encuestas o la producción de documentos y materiales electorales. Permitan que me detenga un momento en algunos de los asuntos medulares de este nuevo sistema, en los retos y desafíos que representa, pero también en las oportunidades que ofrece para el fortalecimiento y consolidación de la vida electoral en todo el país. El primer tema que quiero compartir es el de la designación de los consejeros de los organismos públicos locales electorales, los soples, como se les conoce ya en la jerga electoral, en las 32 entidades. Como ustedes saben, en 2015 habrá elecciones en 18 entidades, considerando entre ellas los procesos de elección municipal a través del sistema de usos y costumbres de Oaxaca. Y por tanto, el INE tuvo que hacer el nombramiento de los 6 consejeros electorales y de un consejero presidente en cada entidad de estas 18 a más tardar el 30 de septiembre pasado, como efectivamente ocurrió. Además, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes de que concluya el año, también hay que renovar a la Autoridad Electoral de Zacatecas y ya se emitió la convocatoria correspondiente. Pero permítanme ir al punto medular de esta atribución del INE. No solo se trata de una tarea compleja, porque cuando emitimos la convocatoria se inscribieron 3.400 aspirantes, entre los que había que discernir con objetividad, sino porque en el Consejo General del INE recayó una responsabilidad que había correspondido a los congresos locales, esto es, una decisión que se procesaba como un acuerdo entre bancadas parlamentarias que se dedican, faltaba más, a la política. Sé que esta decisión del constituyente ha sido polémica. Como autoridad electoral debo acatar y aplicar la Constitución, pero permítanme además compartir por qué tengo la convicción de que se trata de una cláusula que puede ser virtuosa para la consolidación democrática. En los últimos años, la designación del árbitro se volvió parte de la disputa política y a partir de ahí iniciaba la calificación o descalificación política de los procesos electorales. ¿Quién es el árbitro? Cuando las reglas son claras y el referee es profesional y serio, debe volverse un dato anecdótico en los buenos torneos deportivos y también en la política. Y la disputa debe estar en asuntos más serios, relevantes, con más interés incluso para la ciudadanía, en los diferentes diagnósticos, propuestas, apuestas ideológicas para enfrentar los problemas del día a día de la gente. En los congresos locales, la disputa debe estar para discutir y procesar iniciativas, para ejercer de control y contrapeso a los otros poderes, para definir el sentido y el rumbo de las políticas públicas. En cambio, si me permiten la expresión, la definición del árbitro, eso era una disputa más casera, más de la incumbencia inmediata de los actores políticos que iban a disputarse los puestos de elección que del interés del ciudadano. La disputa por el árbitro puede verse más como un problema autorreferencial de los problemas propios de la clase política y los que se ven como sus interminables desencuentros, por tanto, como un tema que más que acercar podía terminar alejando a la gente del interés por la política. Todos sabemos que en las democracias consolidadas la disputa por el árbitro es prácticamente inexistente. Por eso creo que tenemos una buena oportunidad para despejarla de nuestro escenario, lo cual depende, debo decirlo con toda claridad y responsabilidad, de que en el INE hagamos bien nuestra tarea, de que en efecto sean designaciones institucionales y no de parte. Creo que así ha sido y se puede documentar. En este proceso, el que concluimos, lanzamos primero una amplia convocatoria, en realidad 18 convocatorias similares por entidad. Se anotaron, como decía, más de 3.400 personas. De esas, más de 3.200 acudieron a un examen general de conocimientos que aplicó y calificó el Coneval. De esa prueba, Coneval nos dio a las 25 mujeres y a los 25 hombres, 50 en total, mejor evaluados por cada entidad. Luego, esos aspirantes escribieron in situ, unos días después,
un ensayo que fue calificado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así, nos quedamos con algo más de 600 personas para designar finalmente a 126 consejeros electorales, 7 por cada una de las 18 entidades. En ese momento de la convocatoria, cada uno de los 11 consejeros electorales del INE realizamos una exhaustiva valoración curricular de los aspirantes que habían pasado las pruebas del Coneval y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Decidimos que, como somos 11, todo aspirante que tuviera 6 menciones positivas pasara a fase de entrevistas. Además, recibimos observaciones de los distintos partidos sobre esa lista de algo más de 350 personas a entrevistar. El PRI, por ejemplo, hizo llegar sus comentarios, al igual que lo hicieron por su parte el PAN, el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. A la vez, distintos ciudadanos solicitaron ante el Tribunal Electoral una reconsideración de su evaluación para ser incluidos en la fase de entrevistas. Con ellos se retiraron distintos nombres, una veintena de personas que los partidos nos hicieron notar que no cumplían a cabalidad o bien con los requisitos de ley o con el perfil de idoneidad. Por ejemplo, de aspirantes que hacía menos de 4 años habían sido candidatos a puestos de elección popular en contiendas locales, pues se trata de un registro de candidatos que no hacía el IFE y cuya base no teníamos como autoridad electoral nacional para contrastar. Ahora sí, porque tendremos el registro de todos los candidatos, también locales, por las nuevas atribuciones de fiscalización. A la vez, a las entrevistas se incorporó a cerca de 40 aspirantes adicionales tras las solicitudes de reconsideración y los criterios del Tribunal Electoral. Al final entrevistamos a más de 360 personas, el triple de los espacios disponibles para hacer designaciones. En esta decisión, la de nombrar consejeros electorales de las entidades, la ley nos impuso un candado, pero también un ancla para la confianza. La votación en el Consejo General debe ser calificada con al menos 8 de 11 votos. Así fuimos a la designación de los 18 consejos locales por 11 consejeros de línea, es decir, íbamos a emitir 198 votos, cada uno de nosotros 11 en cada uno de los 18 consejos. ¿Qué ocurrió? Que solo hubo 7 votos individuales en contra, 7 de 198 votos. Alcanzamos un consenso del 96.46% entre los miembros del Consejo General. Es falso que hubiera prevalencia de un bloque, de una visión de consejeros sobre otros. En el INE no hay trato de subordinación ni de imposición entre iguales. Menos aún actuamos como correa de transmisión del partido A, B o C o de un acuerdo entre A, B y C. Los partidos nos hicieron llegar comentarios, observaciones, sí, eso estaba previsto en las normas que nos dimos, pero no nos impusieron ni decidieron por nosotros. Puedo decir que fuimos un árbitro que actuó con criterio propio, con responsabilidad intransferible. Si acertamos en la designación, fuimos nosotros. Si nos equivocamos, también fuimos nosotros. Y como prueba de ello están las impugnaciones de distintos partidos sobre algunas de nuestras designaciones, el PRI incluido. Si los partidos tienen razón, lo determinará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluso ya nos instruyó a una sustitución en el caso del Consejo de Colima. Acataremos puntualmente, por supuesto, reivindicando que no somos plenipotenciarios, que nuestras decisiones son jurídicamente controvertibles siempre, como plantea la Constitución, pero en este caso defendiendo que la decisión fue exclusivamente nuestra. Insisto, tenemos el desafío y la oportunidad de volver la designación de los árbitros locales un asunto más administrativo y técnico que solo político. En todo caso, nuestra consideración política como consejeros debe ser que los aspirantes tengan trayectorias complementarias desde el punto de vista personal y profesional, no partidista, y que cumplan con un perfil que encaje en los principios de independencia, autonomía, imparcialidad.
Volviendo a la figura deportiva, hay que subrayarlo. El buen árbitro es el que no se ve. Cuando el árbitro es el protagonista, el juego se resiente. Nuestro deber es designar a árbitros discretos, no discrecionales. Otro tema sustantivo del nuevo modelo electoral mexicano es el de la fiscalización nacional de las finanzas de todos los participantes en las elecciones, incluyendo los comicios locales del municipio más remoto. En 2015, como resultado de las reformas realizadas, el INE deberá fiscalizar las actividades ordinarias de precampaña y campaña de los partidos políticos nacionales, de los partidos locales, coaliciones, frentes o fusiones que formen los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones de observadores electorales en elecciones federales que reciban recursos públicos y aspirantes, precandidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular, federal y locales. Lo anterior supone uno de los retos más importantes para la institución, pues como resultado del tránsito del modelo de fiscalización federal a uno nacional, se estima un incremento sin precedentes en el número de informes que deberá revisar y calificar la nueva unidad técnica de fiscalización, los cuales pasarán de 5,000 en el proceso electoral anterior, de 5,800, a más de 41,000 dictámenes solo de campaña. Ellos sin considerar que estos informes deberán ser analizados y calificados en un menor tiempo al que preveían los ordenamientos legales anteriores. En apenas 40 días tendremos que elaborar y votar esos dictámenes, y además ahora es causal de nulidad de las elecciones el rebase de topes de gasto de campaña en más de un 5%. No es un asunto menor. Por una parte, se han incrementado las atribuciones del INE en materia de fiscalización, pero también, como es evidente, la norma constitucional y legal es más exigente con los partidos y sus candidatos, así como con los llamados candidatos independientes. Toda operación, todo ingreso o gasto debe registrarse en tiempo real en línea. Ya no habrá espacio como antes para preparar después de la campaña o del ejercicio ordinario el informe respectivo. Ahora se construye día a día. Hay menos margen, por fortuna, para la creatividad contable y más campo para la transparencia y la rendición de cuentas. Además, esa exigencia no solo será en el plano federal, como venía ocurriendo con la fiscalización del IFE, sino en el local, de tal suerte que habrá las mismas reglas, igual de férreas, en el estado X que en el Y. Este modelo de fiscalización definido en la Constitución, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos, implica un cambio sustancial en la manera de trabajar al interior de los partidos y en las campañas. Todo hay que informarlo en tiempo real, lo que implica familiarizarse con el sistema de contabilidad en línea del INE y, por ejemplo, disponer de padrones actualizados y avalados de proveedores. Implica también un cambio cultural aún mayor de rendición de cuentas. Pero hay que decirlo, el hecho de que las elecciones se puedan anular por rebases de tope de gastos exige que los partidos sean mucho más responsables en sus erogaciones y en el control de las mismas. A la vez, es imprescindible asegurar que esa fiscalización sea exhaustiva y rigurosa para que sirva de base objetiva para analizar impugnaciones y acusaciones de rebase de tope. Las que tengan sustento deberán proceder, eso estará en manos del Tribunal Electoral, pero no contribuirá al desarrollo de la cultura democrática ni a la credibilidad de las elecciones el que se multipliquen denuncias infundadas de rebase de tope de campaña por quienes no hayan obtenido el mayor número de votos en las urnas. Y este es un tema importante. Los procesos electorales deben de desarrollarse en condiciones de equidad, al tiempo que lo que se preserva y protege es el voto del ciudadano.
es decir, no abrir la puerta para el abaratamiento de la nulidad de elecciones por denuncias sin sustento. En todo caso, el mejor antídoto para el cumplimiento de la ley en materia de ingreso y gasto de los partidos y candidatos y un cumplimiento a rajatabla con la obligación, el mejor antídoto es el cumplimiento de la ley en materia de ingresos y gastos de los partidos y un cumplimiento a rajatabla con la obligación de veracidad y universalidad en los informes a la autoridad electoral. Entre más claras y apegadas a derechos sean las cuentas de los partidos, más legítimas serán sus victorias electorales y más creíbles nuestras elecciones. En México, por disposición del constituyente, la opacidad en las finanzas es un lujo que ninguna fuerza política puede darse, sea del color que sea y de la ideología que sea. En democracia no basta con autorreclamarse honesto para hacerlo. Hay que acreditarlo, hay que demostrarlo cumpliendo con los informes ante la autoridad. Junto con el tema de los recursos económicos y el gasto, el otro asunto en el que se definen las condiciones de la competencia en las sociedades democráticas contemporáneas es en el acceso a los medios de comunicación electrónica, a la radio y la televisión. En esta materia, la reforma constitucional y legal de 2007-2008 instauró un nuevo modelo de comunicación política que significó un salto cuántico al prohibir la compra y venta de espacios para el proselitismo electoral en las ondas de la radio y las pantallas de la televisión. Esto permitió, por supuesto, reducir la erogación de recursos públicos de los partidos en las campañas y evitó trasladar ingentes sumas a las empresas de radio y televisión. Pero más importante aún fue que los concesionarios dejaron de imponer a los actores políticos condiciones para dejarlos aparecer en los medios. Se trató, hay que decirlo, de una decisión compartida por las principales fuerzas políticas que estuvo en la semilla de lo que hoy es la reforma constitucional y legal en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Aquella reforma electoral constituyó un ejemplo emblemático de ejercicio de la autonomía del Estado y del legítimo poder público frente a los poderes fácticos. A 7 años de dicha modificación normativa, el IFE administró más de 80 procesos electorales, incluidos los locales, las prerrogativas de acceso a radio y televisión. Ahora, nuestra tarea será conducir la distribución y monitoreo de más de 40 millones de promocionales para la elección de diputados federales y para los 1,725 cargos que se elegirán en las 17 entidades federativas que celebrarán proceso electoral. Ahora bien, permítanme hablar de las quejas y denuncias interpartidistas que son parte del paisaje en las contiendas electorales. Aquí hay un cambio que puede parecer menor y hasta pasar desapercibido, pero que es muy importante de la reforma electoral de 2014. En el ámbito jurisdiccional, la reforma político-electoral de este año contribuyó a que la autoridad administrativa electoral, ahora nacional, no sufra el desgaste político que padeció el IFE con la sustantación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Ante las quejas interpuestas por los partidos entre sí, el IFE tenía que sustanciar y resolver en tiempo récord, en pleno proceso electoral, cientos de denuncias cruzadas entre los actores, de tal forma que a la mesa de la autoridad electoral llegaba la decisión de la sanción con la participación de las propias representaciones partidistas quejosas y denunciadas. Así, las partes no solo tenían derecho de audiencia, sino que eran parte, con voz aunque sin voto, permítanme decirlo así, de las deliberaciones del juez. Eran juez y parte. Y como se imaginarán, la parte que no obtenía la razón acusaba al árbitro de complicidad con el adversario. Por fortuna, ahora el INE se encargará de tramitar y sustanciar los procedimientos de este tipo, pero ya no los va a resolver. Para eso se ha creado, como fruto de la reforma,
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, en los llamados procedimientos especiales sancionadores, el INE sustancia y el tribunal resuelve, ya sin los actores golpeando la mesa o amenazando con lanzar el tablero por los aires. Una de las grandes novedades de la reforma electoral de 2014 es la llamada mesa única o casilla única, que, permítanme señalarlo, también abre una ventana de oportunidad para lo que se manejó como uno de los grandes propósitos de la reforma: disminuir el costo de los procesos electorales. Hasta ahora, cada que coincidía la fecha de las elecciones locales y federales, lo usual era la instalación de dos casillas paralelas, una junto a la otra. Por un lado, el IFE insaculaba al 10% del listado nominal y la autoridad local sorteaba a otro 10% de la ciudadanía. Ambos capacitaban a funcionarios de casilla para asegurar 4 funcionarios propietarios en cada mesa, un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Así, la autoridad electoral federal y la local acababan sorteando y notificando al 20% de los ciudadanos y necesitaban 8 funcionarios para la instalación de las 2 casillas que funcionaban una junto a la otra. Había además otros esfuerzos redundantes. Había que tener una copia del listado nominal para cada presidente de casilla, pero también para el representante de cada partido, tanto para el local como para el federal. Había que disponer de 2 marcadoras de credencial, del doble del líquido indeleble, etcétera. Ahora el esfuerzo será conjunto, compartido. Ya no se insaculará al 20% de la población, 10 para la federal, 10 para la local, sino únicamente al 13% del listado, una reducción del 35% en términos relativos de los ciudadanos a notificar y buscar casa por casa. Y la casilla única operará con 6 funcionarios: el presidente para todos, un secretario y 2 escrutadores federales, y un secretario y un escrutador para la elección local. 6 en vez de 4 y 4, 8 funcionarios, una reducción del 25%. Y habrá materiales como la impresión de miles y miles de hojas con el listado nominal, que se hará a la mitad, costará la mitad. Se prevé que el próximo domingo 7 de junio instalemos cerca de 85,000 casillas únicas en todo el país y otras 67,000 solo federales, ahí donde no hay elecciones concurrentes. El costo que hemos estimado de instalar una casilla única ronda los 1,800 pesos, que a partes iguales entre el INE y la autoridad local son 900 pesos por casilla, un costo menor al que se venía registrando al instalar cada quien su casilla, asumiendo el 100% de los costos. La forma de que las elecciones cuesten menos es aprovechando estas economías de escala, sumando esfuerzos entre las autoridades electorales. Bien vistas las cosas, y lo digo aquí que hay dirigentes y militantes de todo el país, las elecciones no tienen por qué incrementar su costo para las entidades. Pero obviamente el costo local no desaparece, porque por buena fortuna elecciones locales y cargos de gobierno y de representación popular local continuará habiendo. Hay un tema de incremento del costo que se desprende de la Ley General de Partidos, en donde se dispuso que las entidades federativas duplicarán el financiamiento público federal a los partidos políticos. Esos recursos, si bien los ha de presupuestar y solicitar la autoridad electoral local, son para los actores políticos, no para organizar elecciones. En el presupuesto operativo de los soples, salvo en aquellos casos donde pudo aumentar, por ejemplo, de 5 a 7 el número de consejeros electorales como fruto de la reforma constitucional, tampoco tendrían por qué crecer los requerimientos presupuestales frente a lo que se venía haciendo. Y como ya decía, la casilla única sí abre puertas a economías, a ahorros,
para que la organización de las elecciones sea más barata. Será necesario un ejercicio caso por caso, entidad por entidad, para revisar los presupuestos, pero de entrada hay espacio para que el costo de la organización de los procesos electorales sí disminuya en el nuevo modelo de federalismo electoral concurrente. Un tema que no es inmediato para 2015, pero que sin duda va a ser puntal del nuevo sistema electoral, es la creación del Servicio Profesional Electoral Nacional. Una de las claves de la alta eficacia del IFE y ahora del INE haciendo elecciones es el personal de carrera, funcionarios probos y probados que una y otra vez demuestran su compromiso y responsabilidad para hacer posible que el voto se ejerza por igual en las Cañadas de Chiapas, en la Sierra Tarahumara o en las zonas residenciales de San Nicolás Garza o Polanco. Por una vez, cada 3 años, los mexicanos somos iguales. Nuestro voto cuenta exactamente lo mismo. Nos identificamos con una credencial para votar con las mismas características. Votamos en boletas de la misma manufactura. Los resultados de nuestra casilla, esté donde esté, se ingresan al programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y luego se suman en el cómputo distrital el mismo día y con el mismo procedimiento. Este método de organización electoral tan complejo, tan barroco a veces, es puesto en práctica por los miembros del Servicio Profesional Electoral del INE, que heredamos del IFE y que ahora el constituyente quiso extender a todas las entidades federativas. Deberá estar operando en todo el país en 2018. Ojalá que otras instituciones del Estado mexicano a nivel nacional, pero también local y municipal, contaran con estos servicios civiles de carrera. Como podemos ver, la reforma electoral de 2014 nos ha traído un cúmulo importante de novedades, de nuevas atribuciones. El INE tiene 74 atribuciones adicionales a las que tenía el IFE. Para cumplirlas, nos hemos propuesto una estrategia en la que solo crezcamos en lo indispensable. La ley nos mandata crear una más fuerte unidad técnica de fiscalización, una unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales y una unidad de lo contencioso electoral. Pero estas 3 unidades solo implicarán la creación de 98 plazas más, pues decidimos desaparecer una unidad que no está mandatada por la ley, como es el Centro para el Desarrollo Democrático, y reasignar y utilizar mejor los recursos humanos y materiales existentes. En agosto pasado, el Consejo General del INE aprobó el proyecto de presupuesto para 2015, un año de elecciones y en el que se pone a prueba la reforma electoral. El presupuesto solicitado asciende a 18,572 millones de pesos, de los que 7,800 son presupuesto base, 4,600 corresponden a proyectos especiales asociados principalmente al desarrollo del proceso electoral, 719 a proyectos de infraestructura para dejar de pagar los 300 millones de pesos que año con año se erogan en rentas, en alquiler de edificios, y por último 5,355 millones de pesos que son prerrogativas de los partidos políticos. El monto total representa, a pesar de la reforma electoral, un incremento en términos reales frente al costo de las elecciones de 2012 del 4%. En efecto, aquellas fueron elecciones presidenciales y también de senadores y diputados. Hubo 3 boletas, pero ahora habrá más casillas a instalar por el crecimiento del padrón y es factible que no haya la boleta única de diputados federales, sino la correspondiente a las consultas populares. Por cierto, en unos minutos más, el INE estará entregando a la Cámara de Diputados el informe sobre la solicitud de consulta popular que presentó el Partido Revolucionario Institucional. Las cifras que me ha proporcionado la Dirección del Registro Federal de Electores es que de los 6,465,000
firmas, se validaron más de 4.850.000 ciudadanos en el listado nominal de electores. Eso quiere decir que el PRI superó con creces el 2% requerido, pues las firmas válidas representan el 6.28% del listado nominal. Insisto, para hacer estas tareas solicitamos 4% más que en 2012. El Instituto Nacional Electoral presentó y está solicitando estos días a la Honorable Cámara de Diputados un presupuesto que busca ser racional, responsable y respetuoso. Racional porque aumenta solo en lo mínimo indispensable. Responsable porque asegura garantizar los derechos políticos de los ciudadanos y hacer de la reforma electoral una realidad, y respetuoso con los contribuyentes. Es hora de ir concluyendo. Permítanme aprovechar su gentil invitación, su atención y su paciencia para hacer una reflexión sobre el momento que atraviesa nuestro país y sobre el papel que deben jugar las elecciones. México vive días difíciles, aciagos. Otra vez la sombra de la violencia corroe y desgarra el día a día de la población. A nuestros viejos problemas, la pobreza, la desigualdad, ahora le sumamos la presencia lastimosa del crimen y de la violencia. Si se quiere avanzar por un camino menos plagado de amenazas, habrá que revisar lo que se ha hecho en estos años y dejado de hacer para de ahí emprender correcciones tan urgentes como necesarias. En primer lugar, es indispensable identificar los aciertos, pues son la base de la que conviene partir para no ir a un retroceso mayor. Las elecciones competidas y los gobernantes y representantes genuinamente electos son logros a los que no se debería renunciar, y en todo caso habrá que preguntarse cómo el respeto al voto puede ser un instrumento para hacer que otros derechos básicos se comiencen a ejercer y a respetar. Es obvio, sin embargo, que no ha bastado con la alternancia en los gobiernos, con la expansión de la pluralidad en los espacios parlamentarios o con la ampliación de los actores y corrientes políticas que hoy conforman el mapa político del poder formal para que la democracia haya brindado resultados tangibles para la vida diaria de la población. En materia económica, el crecimiento de México en los últimos 30 años ha sido del 3.5% promedio anual. No se ha conseguido fortalecer la capacidad de recaudación, que es solo el 11% del PIB. La inversión pública no alcanza el 6% del producto y un tercio del gasto público se financia con la renta petrolera. Es muy difícil la edificación de un estado de bienestar mínimo en un contexto de severa anemia de las finanzas públicas que el orden político de la pluralidad no ha sido capaz de revertir. Hace ya una década, el informe sobre la democracia en América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, alertaba del riesgo de que la insatisfacción en la democracia se convirtiera en insatisfacción contra la democracia. El respeto, el voto y las elecciones competidas no son suficientes para conjurar el malestar general que provocan la espiral de violencia en los últimos años, los 70,000 asesinatos que se cometieron en la administración anterior y una economía que produce multimillonarios pero no trabajo digno, el 60% del empleo es informal, ni salario decente, pues todavía nuestro salario mínimo no permite a una familia escapar de la pobreza. En este panorama, la agenda de la clase política no puede ser estrictamente electoral. Ya se sabe que por sí misma la alternancia en el gobierno local o federal no será la cura mágica frente a la inseguridad y los atropellos de los poderes fácticos o formales. Pero las elecciones tienen que ser parte de lo que sí funciona en este país, de lo que oxigena nuestra vida pública y alimenta una coexistencia política pacífica.
Las autoridades electorales debemos de cumplir con esmero nuestras responsabilidades. Nos corresponde asegurar la equidad en las contiendas y el pleno respeto al sufragio, atajando prácticas ilícitas, nada más, pero nada menos. A la vez, el árbitro electoral no puede ni debe asumir funciones de otras instancias del Estado, como la procuración de justicia o la persecución de delitos o la seguridad pública. La autoridad electoral debe cumplir con esmero y pleno apego todas y cada una de sus atribuciones, extirpando espacios para la impunidad en la pretensión de alterar las elecciones, pero no debe asumirse como si fuera todo el Estado, pues fallaría. Lo he dicho en otros espacios, el árbitro no debe ser temeroso, pero tampoco temerario. A la vez, el profundo sentido de responsabilidad que exigen los tiempos debe obligar a la autoridad, pero también a los partidos, de no caer como se ha llegado a hacer en una suerte de salida fácil pero vacua de trasladar el tema de la inseguridad sin más a la materia electoral e incluso a importar el lenguaje policíaco o militar a los comicios. Blindar las elecciones, se ha dicho, como si fuera tarea de la autoridad electoral al registrar candidatos desplegar averiguaciones previas. No, la mejor manera de separar actividades ilícitas de las elecciones no es revolver la tarea ministerial o policíaca con la de la autoridad electoral. Por supuesto, en esta situación tan grave, los partidos tienen todos el deber de hacer una selección especialmente escrupulosa de sus candidatos. Lo hemos visto recientemente. Victorias electorales pasajeras, locales, pueden convertirse en derrotas morales si priva el mero pragmatismo, pero sobre todo pueden convertirse en verdaderas lesiones al interés público, a los derechos humanos y a la coexistencia pacífica si se postula antes que al militante comprometido, al personaje que tiene dinero, que tiene clientela, porque garantiza que puede ganar. Hoy la realidad nos arroja a la cara lo que los filósofos morales de la política nos han advertido. Vocación de poder sin vocación de servicio público se traduce en arbitrariedad y atropello del poderoso. Y eso le puede ocurrir a cualquier partido, a cualquier fuerza. Y lamentablemente no hay rédito electoral duradero del descrédito del adversario político que toleró o ignoró la corrupción o fue condescendiente con la impunidad. En la noche de la violencia extendida, del desazón público, todos los gatos son pardos y todos los actores políticos aparecen como responsables. Lo que está en juego no es el prestigio del partido A, B, C o D, sino del sistema de partidos en su conjunto. Por eso la autoridad electoral debe ser particularmente celosa de su deber, de su autonomía. La forma que tenemos de servir al sistema de partidos es no sirviendo ni alineándonos con el interés de un partido político en particular. Para la autoridad electoral no hay agenda de gobierno ni de oposición. Hay y debe haber, por el contrario, responsabilidad de Estado, pues la viabilidad de la democracia y del Estado mexicano están en juego. Pero eso ustedes, constructores de instituciones y actores clave de la historia de este país, de la democratización y modernización de México, lo saben mucho mejor que un servidor, por lo que ya concluyo. Termino por donde comencé, dando las gracias por haberme invitado, por haberme concedido la palabra en su casa, en su sede nacional y ante este auditorio excepcional que son ustedes. Muchísimas gracias.